Muy bien, niños. Tengan todos buenos días. Ya, bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a empezar con la oración. ¿Ya? Vamos a orar. Señor y Padre, Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor, en este día, Padre mío, porque tú, Señor, nos despertaste, Padre mío, y nos diste la vida. Gracias por el aire que respiramos porque viene de ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor, para cada niño y para cada persona, Dios mío, en este mundo. Te pedimos, Señor, que tú permitas que cada niño aquí, Padre mío, abra su corazón, Señor, que cumpla sus promesas, Padre, y que ponga atención, Padre mío, para que se lleve algo muy, muy bonito, Señor, que es tu palabra a su casa, Señor, y lo guarde en su corazón. Señor, te agradecemos por la gran salvación que nos has dado y a cada uno de nosotros, Padre. Llena este lugar de tu presencia y guía también, Señor, mi vida. En el nombre de Jesús, que tú que siempre nos has amado. Amén. Muy bien. Muy bien, así atentos como están. El día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, ¿ya? Que nos va a hacer reflexionar mucho cómo nosotros tenemos que obedecer, ¿ya? Mire, el día de hoy vamos a tratar sobre Job, quien temió a Dios. ¿Sí? Job, quien temió a Dios. ¿Cómo se llama el tema? Eso hicieron el pasado, ¿no? Bien, ahora vamos a tocar este tema hoy día. Vamos a ver más cositas. ¿Está bien? Bien, genial. Ahora, como todos están atentos, entonces, Flavia, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Job, quien temió a Dios. ¿Ya? Entonces vamos a ver de Job, ¿qué ha pasado con Job? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Dice que hubo en la tierra de Uz, ¿en qué tierra? En la tierra de Uz, ¿no? Un varón llamado Job, ¿no? Job era, dice, perfecto y recto que servía a Dios, ¿no? O sea, no tenía prácticamente ninguna equivocación, ¿no? Era perfecto y recto, dice la palabra de Dios, ¿no? Que temía a Dios. Entonces, bien, acá les voy a enseñar, les voy a mostrar, acá está Job. Todos miren, es Job, ¿ya? Entonces, pero nos dice, ¿no? Que es un varón, dice que de la tierra de Uz, ¿no? Que era perfecto y recto, ¿no? Y que servía a Dios, ¿no? Entonces, nosotros servimos a Dios. Miren, acá les muestro cómo Job miraba a los cielos y servía a Dios, agradecía a Dios, ¿verdad? Entonces aquí les muestro. Y aquí también, ¿no? Como Job dice en la palabra que Job también oraba por sus hijos, ¿no? Oraba mucho por sus hijos, ¿no? Y también, muy probable, tenían una reunión que podían cantar alabanzas, ¿no? Podían adorar a Dios de esta manera también, ¿no? Entonces, porque era perfecto y recto, dice, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo era Job? Perfecto y correcto, muy correcto, ¿verdad? Entonces, ante los ojos de Dios, él estaba mirado, él estaba visto muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué nomás nos dice? Ahora, vamos a ver que dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Son 10, ¿no? 10 hijos Dios les bendijo. ¿Ustedes cuántos hijos son en su casa? ¿Cuántos hermanos son? Yo tengo 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos. Tatiana, un hermanito. Muy bien. Entonces dice que Job tuvo 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Mire, aquí es muy probable que acá al centro está Job, ¿no? Y sus hijos alrededor y sus hijas, ¿no? Entonces es lo que Dios le había bendecido, ¿no? Igual a ustedes, ¿no? A sus padres les bendijo, ustedes son sus bendiciones, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, ¿qué nomás nos dice? Y era más rico que todo el mundo, dice, ¿no? El hombre más rico, dice, que en ese tiempo. O sea, tenía ganado, tenía animales, tenía tierras, tenía chacras, ¿no? Tenía todo, ¿no? Tenía comida. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo de esa manera. ¿Pero por qué lo bendijo? Porque era perfecto y muy correcto, ¿verdad?
Entonces, muy bien, ahora acá le podemos enseñar, ¿no? Miren cómo tenía sus animales, ¿no? En su huerto, ¿no? Tenía, eran muy felices, ¿no? Miren, ¿no? Aquí también. ¿Qué animales pueden ver aquí? Las ovejas, ¿no? Tenía, dice, por montones, dice que tenía de animales y ovejas, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice, no? Entonces ya Job era perfecto y correcto, ¿no? Ante los ojos de Dios, ¿no? Job tenía 7 hijos, 3 hijas, ¿no? Tenía animales, o sea, tenía todo Job. Era muy bendecido por Dios, ¿no? Pero, ¿qué más nos dice? Que un día, ahora vamos a ver una presentación entre Satanás, ¿no? Cuando se le presentó, ¿no? A Dios, ¿no? Eso sabemos, ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida a sus compañeros. Bien, bien. Ahí, mientras están acomodándose, seguimos, ¿verdad? Estamos viendo sobre Job, quien temió a Dios, ¿no? Pero ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Dice que un día vino Satanás a presentarse delante de Jehová, dice. Vinieron muchos hijos ¿no? que rodeaban la tierra, pero vino Satanás, dice, ¿no? Que le dice, ¿dónde estuviste tú? Dice, ¿no? ¿De dónde vienes? Jehová le pregunta, ¿no? Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le responde Satanás? De rodear la tierra, ¿no? Entonces ahí es que Dios, ¿qué le dice? ¿No has considerado a mi siervo Job? Dice que no hay otro como él en la tierra. O sea, era perfecto y recto, no había otro como él en la tierra, ¿no? Entonces, él era muy amado por Dios y tenía muchas bendiciones, ¿no? Entonces, ¿qué le responde Satanás? ¿Qué creen que le hubiera respondido Satanás? ¿No? Satanás dice, ¿no? Pero extiende, le dice a Dios, ¿no? Dice, pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. O sea, si el Señor le quitaba todo, Satanás dice, si tú le quitas todo, Él no te va a honrar, Él no va a ser bueno, él va a pecar, dice, ¿no? Entonces, pero no, al contrario, eso es lo que Satanás le había dicho a Dios, ¿no? Que haga, ¿no? Pero Dios, ¿qué le responde? ¿No? ¿No, Flavia? Entonces, dice que Dios le responde, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes hacer todo con él, pero no puedes lastimarlo. Así es, muy correcto tu respuesta, Vasco. No, Dios le permitió que le quite todos sus bienes y haga todo lo que quiera con él, pero que no le quite la vida, ¿no? Entonces, ello también, esto es la primera vez que Satanás se presenta ante Dios, ¿no? Esta es la primera vez, recordemos, ¿ya? Ahora, aquí, como habíamos visto, ¿no? Acá cuando se presenta ante Dios, ¿no? Una representación muy bonita, ¿no? Aquí, vean. Entonces, cuando Satanás se presenta ante Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué pasó con Job, ¿no? Dice que Job perdió toda su riqueza y sus hijos en un solo día. Imagínense, Dios dice que Job perdió todo, dice, en un solo día. Porque Dios le había dado la potestad, ¿no? Le había dicho a Satanás, ¿no? Que podía haber hecho todo en cuanto a lo que quería con Job, ¿no? ¿Y qué hizo Satanás? ¿No? Le quitó todo, dice, ¿no? Todas las riquezas, ¿no? Y a sus hijos en un solo día. Imagínense, ¿no? Todo se perdió, ¿no? Entonces, aunque dice, aquí vemos, ¿no? Es una destrucción, ¿no? Entonces es como que vamos a representar cómo es que toda su riqueza, ¿no? Fue destruida, ¿no? ¿No? Acá miren, y acá también podemos ver que dice que también dice que les quitó a sus hijos, ¿no? Le quitó toda la riqueza, ¿no? Acá sus animales, ¿no? Todo fue destruido, ¿no? Miren. Pero ¿qué dice? En un solo día, dice. Hoy día, por ejemplo, nos quedamos sin casa, sin todo, sin nada, dice, ¿no? Entonces, y es más, toda nuestra familia no hay, fallece. Así, eso es lo que pasó con Job, no con sus hijos. Qué gran dolor, ¿verdad? Entonces, aunque él estaba muy triste, dice la palabra, no maldijo a Dios. No se quejó contra Dios, no dijo, tú tienes la culpa, no lo hizo. Porque era
perfecto y correcto, ¿no? Ante los ojos de Dios. Entonces, acá podemos ver que dice, y él se postró en tierra y adoró a Dios, ¿no? Aquí podemos ver cómo Job se postra en tierra y adora a Dios, ¿no? Entonces, bien, ahora dice que Job, ¿qué es lo que responde Job? ¿Qué es lo que dice Job? Dios me ha dado toda cosa, dice, ¿no? Aunque Dios me quite todo, no me voy a resentir, dice, ¿no? Más bien voy a adorar su nombre, ¿no? O sea, a Job le quitaron muchas cosas, ¿no? Satanás lo hizo, ¿no? Pero él en el momento, él no maldijo a Dios, ¿no? Al contrario, lo que dijo, aunque Dios me quite todo, no me voy a resentir, más bien voy a adorar su nombre. Ustedes en medio de los problemas que tienen, a veces en el colegio, me quitaron mi lapicero, ¿no? O me robaron algo, ¿no? Se agarraron algo mío, ¿no? Ustedes pueden tener ese rencor a veces, ¿no? ¿Por qué lo hizo, no la otra persona? Cuando llegamos a saber quién es, ¿no? En el colegio puede pasar, o con los amiguitos, ¿no? Entonces, o nos peleamos, ¿no? Entonces, pero no, ustedes como las personas, como los niños, como los hombres debemos de reaccionar, es amando al contrario a esa persona, demostrándole de que no somos igual a lo que ellos hicieron. Esa es la forma de que la palabra nos habla y como Job actuó, ¿no? No se quejó ante Dios, sino que le dio gracias a Dios más bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios dice, no? Viste, Job mantuvo su fe. Esta es la segunda vez que Satanás se presenta ante Dios. ¿Sí, Tatiana? Entonces es la segunda vez que Satanás se presenta ante Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios le dice, viste, Job mantuvo su fe, no pecó contra Dios, ¿no? Entonces fue derrotado en ese momento el enemigo porque no pudo hacer más, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que Satanás, ¿qué le responde? Es porque su cuerpo todavía está saludable. Si estuviera enfermo, seguramente te maldeciría y te resentiría, dice. ¿No? O sea, si es que ya le quitó todo, ¿no? Su casa, sus amigos, todo le quitó, dice, ¿no? Pero ¿qué? Si le dices, no, si él tocara su cuerpo, si le llenara de llagas, ¿no? Como lo que hizo, ahí él va a maldecir, va a pecar contra el Señor, contra Dios, dice, ¿no? Eso es lo que le dice Satanás, ¿no? Pero que Dios, ¿qué le dice? Bueno, entonces yo voy a permitir que hagas lo que quieras a Job, pero no toques su vida. O sea, ¿no? Una enfermedad muy grande, ¿no? Ahora el diablo le puede cualquier enfermedad, pero que no le quite la vida. Claro, así es, eso es lo que está diciendo, ¿no? No le va a quitar la vida, pero sí le va a dar enfermedades, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Esta vez Job fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna. ¿Qué puede ser una sarna? Una enfermedad muy grande que pica, ¿no? Que pica mucho, ¿no? Que con dolor, si te rascas más y más, te va a doler más, ¿no? Entonces, esa enfermedad es la que tuvo Job, ¿no? Entonces, dice que desde la cabeza hasta los pies, todo su cuerpo estuvo así con esas llagas. Y como tenía picazón, tornaba Job un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Claro, dice que es, ¿no? Para rascarse con él, ¿no? Entonces, acá lo que nos dice es de que la palabra que Job quedó, ¿no? De esta forma humillado, ¿no? Con mucha enfermedad ya en los suelos ya. Y acá podemos ver, ¿no? Como Job estaba mucho peor cada día, ¿no? Cada día era mucho peor su enfermedad y ya no soportaba, ¿no? Y dice que él se rascaba, dice, ¿no? Aquí, él se rascaba mucho, dice, ¿no? Porque le picaba, ¿no? Una sarna pica mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un tiesto? Un tiesto es algo parecido a esto, pero ahorita les explico. Este es un jarroncito de barro, ¿no? Entonces, pero el tiesto es una parte pequeña de esto, ¿no? Como cuando lo rompes, a una parte agarras y con eso se rascas, ¿no? Entonces, esto podría ser, ¿no? Aquí. Es una parte, una fracción de un jarroncito de barro. Entonces, con esto, Job dice que se rascaba en gran manera, dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le picaba mucho, ¿no? Y se hacía llagas. Él no podía ni hablar, dice. Entonces, ¿nosotros podríamos soportar eso? No, ¿verdad? ¿No? Igual,
¿no? Si nosotros podemos ver también las llagas de Jesús en la cruz, ¿no? Cuando fue Él muerto por nosotros, ¿no? Por amor tan grande. Entonces, también de la misma manera, dice que ni una persona hasta hoy en día sufre de esa forma, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? Para poder obedecer al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? En Job, la esposa de Job dice que le dice, ¿no? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice. ¿Es posible que alguien, una persona, un familiar nos digan eso? No, ¿verdad? ¿No? Porque Dios es un ser muy bueno, ¿no? Entonces, Job no podía hacer eso porque era perfecto y recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la Biblia, los que pueden buscar sus Biblias, vamos a ubicarnos en Job. Ayúdale a buscar. Job. Capítulo 1. Job capítulo 1. No, Job, perdón, sí. Job capítulo 2, perdón, versículo 10. Job capítulo 2, versículo 10. Muy bien. ¿Qué nos dice en el versículo 10? Claro, eso es lo que dice, ¿no? Y él le dijo a la esposa, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿no? Entonces, o sea, de acá nos dice que definitivamente la mujer estaba fallando, ¿no? La esposa estaba fallando y no tenía que haberle dicho eso, ¿no? Y él le dice que él tiene que adorar a Dios, ¿no? No podemos, o sea, si recibiremos el bien, ¿por qué no lo hacemos? No vamos a recibir el mal, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, escuchen aquí, Job, ¿qué dice? Lo que tú dices es increíblemente necio, dice, ¿no? Dios es el que da todo, ambos bendición y maldición. Dios permite todo, ¿no? Entonces, eso está pasando, ¿no? Entonces, en el mismo Job, ¿no? Vemos que dice, aún pasando por todas estas dificultades, Job no se resintió contra Dios hasta el final, dice, ¿no? Hasta el final. Entonces, ¿nosotros vamos a poder soportar un dolor así? No, ¿verdad? ¿No? Un dolor tan grande como Job es un poco difícil, ¿no? Pero en realidad Job lo soportó, pero dice que él guardó su integridad ante Dios, ¿no? Siempre, ¿no? Soportó hasta el final. Entonces, en Job, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y Job se recuperó de su salud y obtuvo el doble de su herencia, dice, ¿no? Entonces, Job se recuperó de su salud y obtuvo el doble de su herencia. Aquí, por ejemplo, ¿no? Como Dios le bendijo con todo, ¿no? Porque se recuperó de su salud, ¿verdad? Entonces Dios hizo que pase una prueba, ¿no? Hizo que pase el dolor, pero Dios le bendijo con mucho más, dice, ¿no? Eso nos dice... Así es, ¿no? Y miren, en lo que es Job 42, capítulo 42, el último libro, el último capítulo de Job, nos dice... Del 1 al 2, ¿qué nos dice? A ver, permítanme. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea que Job declara, ¿no? Declara que Dios es el que bendice, ¿no? Dios es el que hace las cosas tal cual, ¿no? Entonces reconoce al Señor, ¿no? Entonces también Job se recuperó de su salud, dice, ¿no? Vamos a ver también Job capítulo 42, el versículo 10. El versículo 10, ¿qué nos dice? Y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿no? Cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, acá nos dice que Jehová le quita esa enfermedad, ¿no? Porque ya pasó la prueba, ahora le quita a Jehová la enfermedad, ¿no? Y ora por sus amigos, cuando hubo orado por sus amigos, dice, ¿no? Ahora, también nos dice que obtuvo el doble de su herencia. O sea, si Job tenía muchas riquezas, Dios le había dado mucho más ahora, ¿no?
Dios le bendijo con mucho ahora. Entonces, ¿qué nos dice también en Job? Vamos a ver el versículo 12, capítulo 42, versículo 12. Les leo ya. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, dice 6,000 camellos, imagínense, ¿no? 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice que obtuvo. O sea, es mucho, demasiado, ¿verdad? Entonces, es lo que Dios, cómo le bendijo. Entonces, acá podemos ver también todo lo que el Señor le seguía bendiciendo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Aquí podemos ver cómo Dios le bendice. Y también dice que con muchos animales, dice, ¿no? Entonces, aquí hay muchos chanchitos, ¿no? Mucho más que eso, ¿no? No cabría en la hoja, ¿verdad? Entonces, Job era muy rico, el doble, dice, ¿no? Era mucho ya. O sea, en este mundo, nadie fue más rico que en ese momento Job, que tuvo todo, ¿no? Entonces, también nos dice, ¿no? Que también tuvo 10 hijos y vivió durante mucho tiempo. 10 hijos. O sea, Dios si Dios en el tiempo de que el Satanás le quitó, ¿no? Sus hijos, quitó a 10 hijos, porque tuvo 7 hijos y 3 hijas, hemos visto, ¿verdad? Ahora Dios le da igual, le da 10 hijos más, le da. O sea, si antes se murieron, ahora Dios le bendice con sus hijos también, ¿no? Entonces, ¿cuánta felicidad para Job, verdad? ¿Cuánta felicidad para Job? Esto lo vamos a ver en el capítulo 42, versículo 13. En el 13 dice, en el versículo 13 del capítulo 42, tuvo 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Tuvo 7 hijos y 3 hijas. En el versículo 13... Y en el versículo 16, ¿qué nos dice? Después de esto vivió Job 140 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Cuántos años? Flavia, ¿cuánto tiempo vivió? 140 años. 140 años vivió Job. ¿Nosotros podemos vivir 140 años? No. Pero eso era en el tiempo de Job, ¿no? Así es, ¿no? Ahora podemos vivir solamente hasta 70, 80 años, o menos, ¿no? Pero Job vivía 140 años. ¡Cuánta bendición de Dios!, ¿no? ¡Wow! Entonces, ¿por qué? Por obedecer al Señor, ¿no? Por agradar a Dios en todo momento, por no quejarse por las cosas que le está sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, ahora, aquí podemos ver, justo con lo que estaba hablándoles, ¿no? La felicidad y con todos sus hijos, ¿no? En el campo, ¿no? Con todas sus riquezas y todo, ¿no? Y su integridad hacia Dios que nunca falló, ¿no? Entonces, ello también podemos ver, ¿no? Entonces, esa fue la vida de Job, ¿no? Entonces, esto fue la vida de Job y cómo Dios permitió que él pase con muchas enfermedades, ¿no? Y lo bendijo en gran manera, ¿no? Entonces, si Job, siendo un hombre, pudo vivir esto, nosotros podemos hacerlo en cuanto a los problemas que nos pueden pasar en la vida, en la escuela, los amiguitos si nos peleamos, ¿no? ¿Podemos agradar a Dios en todo momento? Sí, podemos hacerlo, ¿no? Porque después de esto va a venir algo muy hermoso, que es una bendición muy grande de Dios a su vida, ¿no? Entonces, ¿cuántos problemas ustedes han tenido algunas dificultades, algunas peleas, alguno que quiera hablar con algún amiguito o alguien le quitó sus cosas? Hay cosas, ¿verdad?, que pasan en la escuela, en la casa, a veces con los hermanitos, ¿no? Entonces pasa esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que soportar, dice como Job, ¿no? Porque Job recibió mejores cosas aún, ¿no? Entonces nosotros podemos recibir mejores cosas y soportamos y vemos cómo vivió Job y nosotros también vivirlo, ¿no? Entonces obedeciendo a Dios, ¿no? Entonces si el problema de Job fue mucho más grande que nuestros problemas, ¿nos vamos a quejar ante Dios? No, Flavia, porque nuestros problemas son pequeñitos. El problema de Job era grande, en extremo. Nadie vivió ese problema tan grande. Entonces, pero si a Job le quitó ese problema y le lo bendijo Flavia,
lo bendijo, ¿no, Tatiana? Lo bendijo Jehová, ¿no? Dios a Job, igual nos bendice a nosotros, ¿no? Igual nos bendice a nosotros. Entonces, pero, ¿cuántos entienden y saben la creación de Dios? Todos, ¿verdad? Todos, ¿no? Entonces nosotros en Génesis, en el capítulo 1, en el primer libro de la Biblia, ¿no? Antiguo Testamento, así es. Flavia, Génesis capítulo 1, ¿qué nos dice en el versículo 11? ¿No? Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, ¿no? Entonces Dios dijo y se dio árbol verde, ¿no? Semillas, ¿no? Todo lo bueno Dios creó, ¿no? Pero también en el versículo 25, en el versículo 25, ¿qué nos dice, no? Nos dice que también Dios creó los animales, ¿no? Creó muchas cosas, muchos animales, los chanchitos, ¿no? Creó la vaca, el toro, muchos animales, ¿no? Entonces, Dios, ¿quién creó los animales y los árboles? Dios, claro que sí. Entonces, nosotros, ¿qué podemos entender de esto, no? Si Dios hizo todas las cosas, ¿no? En su voluntad, ¿no? Y para con Job, ¿no? Le dio los animales, ¿no? Le bendijo. Los animales se murieron, pero Dios bendijo con más animales, ¿no? Dice que el doble lo tenía, ¿no? Entonces, ahora, si Dios crea los animales, los árboles, todas las cosas, ¿puede darnos cosas buenas a nosotros? Sí, ¿por qué? Porque somos sus hijos, porque somos su creación. Dios crea todo, ¿no? Dios tiene el control de todo, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo el control ahorita del televisor, puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar los canales, todo. Mi hermanito quiere quitarme, pero no, yo tengo el control, puedo hacer, ¿no? Cambiar los canales, ver lo que yo quiera, ¿no? Entonces, igual, Dios tiene un control de todo este mundo, de tu vida, de tus problemas, de cada cosa que puede pasar en casa, de cada pensamiento que tú tienes, ¿no? De que si lo obedeciste o no lo obedeciste a tu papá, a tu mamá, ¿no? Entonces, pero Dios nos dice de que Dios tuvo más problema Job tuvo más problema que eso, ¿no? Y claro, pero nosotros podemos obedecer como Job lo hizo, ¿no? Para poder, ¿qué? Para poder recibir mucha bendición de Dios, ¿verdad? ¿Así es? Muy bien. Ahora, ¿pero Dios es un Dios malo? No, para nada, muy bueno, ¿no? Esto divide en dos partes, muy amor bien. y justicia. Ah, perfecto. Así es. El amor de Dios es más grande. Y la justicia de Dios. Así es, el amor y la justicia de Dios, ¿no? Pero ahora vamos a ver el amor de Dios, ¿no? El gran amor de Dios que tuvo para con Job, ¿no? Y que tiene para con nosotros, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿el mismo Dios de Jacob es nuestro Dios? Sí. Así es. Entonces, ese mismo Dios nos ama de igual manera, Flavia. De igual manera, Josué. Nos ama ese mismo Dios. ¿No cree? Así dice su palabra, ¿no? Entonces, en Romanos, capítulo 5, versículo 8. A ver, busquemos, los que pueden buscar Romanos, está en el Nuevo Testamento. Más adelante. Romanos, capítulo 5, versículo 28. Versículo 8, perdón. Romanos, capítulo 5. A ver ahí. Versículo 8. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8? Bien, les leo ya. Dice, en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 5, versículo 8. Entonces vamos a leer una vez más todos. ¿Lo ubicaron? Ahora leemos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Por qué? Por su amor tan grande, ¿verdad? ¿No? Muestra su amor para con nosotros, dice, en todo momento, desde que nacimos, ¿verdad? Dios nos está amando y nos seguirá amando hasta que Él venga, ¿no? Entonces, ese amor que tuvo con Job puede tenerlo con nosotros. Lo va a tener con ustedes, ¿no? Lo va a tener por ti, Pasco, lo va a tener por ti, Josías, ¿no? Lo va a tener por ti también, ¿no? Y por Flavio, por Josué y por todos aquí, por Mateo, por Tatiana, por todos, ¿no? Ese amor lo tiene Dios para con nosotros. Entonces, nosotros entendamos de que nuestros problemas y las cosas que nos pueden pasar, ¿no? Que si nos robaron algo, que si nos peleamos, no nos puede separar del amor de Dios. ¿Ya? Al contrario, Dios nos ama mucho, mucho, mucho nos ama, ¿ya? Igual que le amó a Job, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que obedecer. La obediencia es lo más importante. Job obedeció en su integridad hacia Dios, en no quejarse hacia el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a obedecer a Dios. ¿Vamos a quejarnos? No vamos a quejarnos. Flavia, ¿vamos a quejarnos? No vamos a quejarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿no? Entonces ese mismo amor que mostró con Job también lo tenemos nosotros. ¿Entendemos? Entonces nuestros problemas no son más grandes, ¿no? Del amor que el amor Dios nos da, ¿no? El amor lo sobrepasa todo problema, ¿no? Entonces si Dios creó todo, Dios dio todo, Dios bendijo, te puede quitar, pero también te bendice más aún. ¿Por qué? Porque has obedecido, ¿no? Porque, claro. Entonces nosotros vamos a obedecer siempre, vamos a amar a Dios más, vamos a buscar de Dios más. Sí, ¿verdad? ¿No? Porque acá hemos aprendido sobre Job, ¿no? ¿Qué es lo que Job le pasó muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué? Dios le bendijo porque él guardó su amor hacia con Dios, ¿no? Nunca se quejó. Entonces nuestros problemas no son nada, ¿no? Nuestros problemas no son nada, sino el amor de Dios es más en nosotros. Y Él va a solucionar todo. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy hemos aprendido sobre Job. Claro, ¿no? Que Job, ¿quién temió a Dios? El día de hoy, ¿qué hemos aprendido? Job, quien temió a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar y vamos a ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran, alguna duda, algo que quieran saber. ¿Nada? Bien, entonces el día de hoy, como hemos aprendido sobre Job, ¿no? Y la obediencia y el amor hacia Dios, y que los problemas no nos van a vencer, ¿no? Porque nuestro Dios es más grande, ¿verdad? ¿No? Entonces, con esto hemos culminado el día de hoy, la clase. Ahora, todos sentados, que vamos a orar. Vamos a terminar con la oración, ¿ya? ¿Está bien? Ahora todos cierren sus ojitos, ¿ya? Vamos a orar. Señor y Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Dios mío, nuestro Salvador, por cada niño, Señor, que el día de hoy está aquí, porque tú, Señor, pongas en ellos, en su corazoncito, Padre Santo, que tú eres más grande que cualquier problema que ellos puedan tener, que tu amor es infinito, Señor, y que tú moriste por ellos, Padre mío, y ese amor tan grande, Padre Santo, siempre va a estar con ellos. Que, Señor, cualquier situación que pasen en casa, en el camino, en su colegio, cualquier cosa que no les guste, Padre, que seas tú, Señor, abrazándolos, cuidándolos, Señor, extendiéndole tu mano, Señor, de amor, de misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, por tu salvación, Señor, en el nombre de Jesús, tú que siempre nos has amado. Amén. Muy bien, hemos terminado el día de hoy.